A Él sea toda la honra y a Él sea toda la alabanza. Dile al que está a tu lado: tu fe mueve montañas. Dile: tu fe mueve montañas. Dile: tu fe vence. Dile: tu fe atrae el milagro. Dile: tu fe atrae a Dios. Dile: tu fe atrae a Dios. Tu fe mueve montañas. Pero ¿sabes qué, hijo? Hay una sola cosa que no puede hacer tu fe. Diga: uff. Hay una sola cosa que no puede hacer tu fe. Tu fe no puede retroceder. Yo dije: tu fe no puede retroceder. Yo dije: tu fe no puede retroceder. La fe no sabe retroceder. La fe no sabe ir para atrás. La fe no se sabe rendir. La fe no sabe fracasar. La fe no conoce razón. La fe no puede retroceder. ¡Aleluya! Tu fe no puede retroceder. Yo dije: tu fe no puede retroceder. Yo dije: tu fe no se rinde. Tu fe no se cansa. Tu fe no conoce razón. ¡Aleluya! Yo amo la fe. De verdad que yo amo la fe. La fe es lo que nos ha traído hasta aquí. La fe es la que no ha dejado que en el desierto padezcamos ni nos quedemos allí. ¿Sabe qué ha hecho la fe? Nos ha traído hasta aquí. La fe no ha dejado que nos falte las fuerzas. La fe, ¿sabe qué ha hecho la fe? Nos ha impulsado en el momento más difícil. La fe nos ha traído hasta aquí. Yo amo el vivir por fe. Yo amo el vivir por fe. Yo amo la fe. Dice así Romanos 12:2 dice: no conforméis a este siglo. Llámelo siglo, llámelo sistema, como usted quiera, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Cómo hay que pensar? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Voy a repetir los dos versículos. Dice: no os conforméis a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada quien tiene una medida ¿de qué? ¿De qué? Todos tenemos una medida de fe. Todos. Óigame esto. La parte fuerte de tu alma es tu mente. ¿Cuál es la parte fuerte de tu alma? ¿Tu qué? Tu mente. Cada vez que tu alma es alimentada, se fortalece terriblemente, o se fortalece en gran manera tu mente. Entonces, tú entiendes que la parte fuerte de tu alma es. Entonces, óigame una cosa. No es que la Biblia niegue el hecho de que tú tengas una mente, porque la Biblia sabe que tú tienes sentido común, o el Señor sabe que tú tienes sentido común, y que normalmente antes, óyeme, antes de tú filtrar las cosas por la palabra, primero la piensas. Y antes de ejecutar algo, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Lo qué? Lo piensas. Pero hay una cosa que yo se le he repetido a ustedes muchas veces, y se le he dicho una y otra vez, y es que normalmente usted no puede filtrar ni recibir la palabra en la mente, porque cada vez que usted recibe la palabra en la mente, usted está viviendo un evangelio mentalista, y usted está haciendo, o está queriendo, no es que está haciendo, está queriendo que la fe colabore con el sentido común. Y nunca la fe va a colaborar con el sentido común, sino que el sentido común o la razón tiene que colaborar con la fe. Voy a repetir eso. Cuando usted recibe la palabra en la mente, o trata de recibirla en la mente, usted está queriendo que la fe
colabore con el sentido común o que la fe colabore con su razón. Es allí donde usted tropieza, es allí donde usted se desanima, es allí donde usted se siente insatisfecho, porque usted piensa que su fe lo va a meter por el camino del sentido común o por el camino de la razón. Óigame, la fe nunca va a transitar por el camino de la razón. La fe nunca va a transitar por el camino del sentido común, porque la fe no tiene que ver con tu mente, la fe no tiene que ver con tu sentido común. La fe tiene que ver con lo sobrenatural de Dios y el hecho de que Él puso dentro de ti un espíritu para que creas en Él. Uy, hoy estamos difíciles. ¿Cómo estamos hoy? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo alimentar mi alma y mi mente se va a fortalecer. O yo puedo alimentar mi espíritu y mi fe va a crecer. Entonces, óigame una cosa, en este punto, ¿sabe quiénes tienen más problemas con este asunto de la mente? Los evangélicos. Se lo voy a repetir. ¿Usted sabe quién tiene más problemas con esto de la mente? Los evangélicos. Porque usted quiere que le diga una cosa. Los evangélicos quieren vivir un evangelio mentalista y quieren analizar todo a la luz de su mente, o quieren llevar todo al raciocinio, al sentido común. Entonces ellos piensan que porque algo no va en la corriente de su mente, no es. Y es de allí donde viene ese ¿cómo se llama? Ese evangelio de la suerte. Eso no debe de ser de Dios, porque todo está en contra. Eso no debe de ser de Dios porque hoy me paré con el pie izquierdo y me doblé el pie. Eso no debe ser de Dios porque tiene mucha oposición. Mire, quiere que le diga una cosa. En la razón, para que las cosas marchen bien, usted no debería de tener oposición cuando hace algo. Pero en la fe usted entienda algo. La fe es ir en contra de la corriente. ¿Qué es la fe? Entonces cada vez que usted quiere ir en contra de la corriente de este sistema, usted va a tener oposición. Yo no sé si usted ha nadado en contra de la corriente en un río y usted se da cuenta que cuando está nadando usted siente el rigor de que el agua va para abajo y usted va, que el agua va para arriba y usted va. Así mismo es este sistema. Cuando tú decides vivir por fe, óyeme, cuando tú decides vivir por fe, entonces tú vas a sentir el rigor de ir en contra ¿de la qué? ¿De la qué? De la corriente. Por eso es que la Biblia dice que el justo por la fe. Ahora abra bien la boca espiritual para que se trague esto. Toda fe o toda medida de fe necesita un punto de justicia. Se lo vuelvo a decir. La Biblia dice que el justo vivirá ¿por qué? ¿Por qué? Ok, pero cualquiera puede vivir por fe. ¿Quién es el que vive por fe? Entonces da a entender que tu fe necesita un punto de justicia. ¿Por qué tu fe necesita un punto de justicia? Porque si tu fe no tiene un punto de justicia, no hay un equilibrio a favor tuyo y tu razón no va a colaborar con tu fe. Por eso el punto de equilibrio de la justicia de Dios o de la justicia en tu vida hace que tu razón se incline hacia tu fe. ¿Y cuál es el punto de justicia? La palabra. ¿Cuál es el punto de justicia? ¿Cuál es el punto de justicia? Entonces no hay justo si no oye la palabra. Así que no hay fe si no se oye. Porque la palabra es mi punto de justicia. ¿Cuál es mi punto de justicia? ¿Cuál es mi punto de justicia? Por eso es que la fe no puede llegar a Dios desarmada, ni puede llegar a Dios sin nada. Tú no puedes llegar a Dios con una fe fantasiosa, porque la fe no es fantasía. La fe tiene un punto de justicia. ¿Qué tiene la fe? ¿Cómo se llama? Entonces, óigame cómo es la fe. La fe llega a Dios, pero trae. Usted no me está siguiendo. Voy a volver a empezar. Cuando la fe viene a Dios, trae un punto de justicia. Y cuando trae un punto de justicia, entonces la fe ya no es fantasía ni imaginación, se convierte en fe. Por eso es que la mujer sirofenicia, y vuelvo a la mujer sirofenicia, tenía fe de lo que ella había oído, pero no estaba concreto. Cuando ella llega a Jesús, Jesús le da una palabra y ella quiere un punto de justicia. Le pasó por encima eso. Cuando ella viene a Jesús porque oyó algo,
Su fe era en cierta forma una fantasía, una imaginación de lo que podía ser. Pero cuando ella llega a Jesús y Jesús le habla, ella quiere un punto de justicia. Entonces ella va a un segundo round. ¿Ella fue a qué? Cuando tú no tienes un punto de justicia, Dios te lo da por round. Cuando tú no tienes un punto de justicia, el Señor te lo da por round. Primer round, el Señor no te lleva al round o no te lleva al ring para que tú pierdas. Te lleva al ring para que adquieras un punto de justicia. Por eso el Señor metió a la Sirofenicia en el primer round. No tenía punto de justicia, no tenía palabra alguna que la respaldara. Entonces, ¿qué hizo Jesús? La metió al primer round. Y en el primer round le dio una palabra para crear un punto de justicia con que ella pudiera pelear. Le voy a decir algo más loco. Le voy a decir algo más loco que esto. La fe no pelea con el mundo, lo vence. Se lo repito. La fe no pelea con el mundo, lo vence. Ahora le voy a decir con quién pelea la fe. ¿Sí quiere oír eso? La fe pelea con el reino. Usted no me creyó eso. ¿La fe pelea con quién? La fe es el arma, es el destapalata que te dio Dios para que tú bregues con el reino y adquieras y saques del reino lo que tú necesitas. Por eso es que la fe no está luchando con el sistema, porque si él estuviera luchando con el sistema, no lo estuviera venciendo todos los días. La fe está buscando puntos de justicia en el reino para traerlo a la verdad de ti. Por eso es que cuando tú entiendes que tienes fe, tú buscas el punto de justicia en el reino, lo sacas, lo peleas. ¿Por qué tú crees que a Jacob le fue necesario subir a Peniel y pelear con el ángel? Porque su fe estaba en batalla para crear puntos de justicia. Es como la gracia. La gracia no es otra cosa que vivir por fe. Y la gracia también necesita puntos. Puntos. Por lo menos usted no puede decir: yo estoy bajo la gracia, usted siempre quiere pecar. Esa gracia no tiene justicia. Diga, no tiene justicia. Porque si tú vives por gracia y solo lo que quieres es pecar, tu gracia no tiene. Y entonces, si no reina la justicia, no hay. Entonces, cuando tú vives en la gracia, tú tienes que buscar puntos de justicia. Yo no quiero pecar aunque peco, para que la gracia sea el suministro en contra del pecado. Dile que tú lo hacías en la fe. Dile si es la fe. Dile si es la fe. Por eso es que usted dice: yo estoy peleando por fe, yo estoy creyendo. Le voy a hacer una pregunta: ¿usted está creyendo para que el sistema le dé algo o usted está creyendo para que el reino se lo dé? Este es para los que estaban dudosos. ¿Usted está creyendo para que el sistema se lo dé o para que el reino se lo dé? Entonces, ¿con quién está peleando usted? Entonces, ¿con quién está peleando usted? Con el reino. Óyeme, porque el sistema no tiene nada tuyo, pero el reino sí. Tu fe lo trae del reino. Se le fueron los tapones a algunos. Porque a veces creemos que no, yo estoy creyendo. ¿Pero a quién le estás creyendo tú? Pregunto, ¿a quién le estás creyendo tú? ¿Al sistema? Pregunto, ¿al sistema? ¿El sistema tiene algo tuyo? Tú le estás creyendo al siglo para que se te lo dice: no os conforméis. ¿A quién? A este siglo. O sea, tú no estás conforme con lo que está en el sistema. Y como no estás conforme con lo que está en el sistema, tú le estás creyendo a Dios con una medida de fe que tienes, con un punto de justicia para traer los resultados. Yo tengo un punto de justicia. Dios me ha hablado. Por eso es que la fe no vive por esto. Vive por el punto ¿de qué? ¿De qué? Entonces, ¿de qué tiene que asearse? ¿De qué tiene que abrazarse tu fe? ¿De tu sentido común? ¿De tu análisis? ¿De tus pensamientos? ¿De qué tiene que abrazarse? ¿De tu punto?
de justicia. Entonces tú vas al reino, no decirle al reino, yo he pecado y lo que soy es un vil. Tú vas al reino en tu punto de justicia, diciéndole al reino, Jesús murió por mí en la cruz del Calvario para que las promesas de Él también sean mías. Diga, eso es justicia. Diga, eso es justicia. Por eso es que usted lee en la Biblia y dice que Jesús es la justicia. ¿Por qué Jesús es la justicia? Usted nunca se ha preguntado por qué dice que Jesús es la justicia, pero también dice que Él es el autor de la fe. Porque la fe sin la justicia no camina. Parece que hay gente que dice, yo voy a creer para que mi marido se muera. ¿Ahí hay justicia? Pregunto, ¿ahí hay justicia? ¿Sabe por qué no hay justicia? Porque Jesús no murió para que la gente muriera. Jesús murió ¿para qué? O sea, quiere decir que si tú crees para que alguien muera, allí no hay. Y entonces tu fe no puede. ¿Por qué no puede? Porque no hay. Y si no hay justicia, agárrese esta. Le voy a decir esta ahora. Si no hay justicia, no hay amor. ¿Se lo repito? ¿Se lo repito? Si no hay justicia, no hay amor. Por eso es que si tú no tienes justicia, tampoco tienes. Y déjame decirte que la fe opera. Ya con esto me puedo ir a la casa. La fe opera ¿por qué? Por el amor. Pero no hay amor si no hay. ¿Cómo? O sea que la medida que tú tienes de fe viene así: en justicia, en amor y en fe. Por eso es que cuando la palabra te habla y te dice que tienes que renovar tu mente, es porque no solamente la fe tiene lo que tú dices, no, algo sobrenatural, no. La fe tiene justicia. La fe tiene amor. Para que pueda ser llamada. Para que pueda ser llamada. Para que pueda ser llamada. Por eso es que usted lee a Pablo en Filipenses y Pablo le dice: en esto pensá, en todo lo amable. Filipenses 4, 6 al 8 dice: en todo lo amable, todo lo puro, todo lo bueno. Ahora pregunto yo, una mente sin renovación de la palabra ¿puede pensar en lo puro? ¿Puede pensar en lo bueno? ¿Puede pensar en lo amable? ¿Puede pensar en lo que es de buen nombre? O sea que para que mi mente o mi razón colabore con mi fe, tiene que estar renovada. Dile que está a tu lado: renovada. Díselo, dile: renovada. Entonces hay gente que piensa que puede tener una fe que vuele. Yo tengo tanta fe que puedo volar. Pero tienes una mente que no puedes ni siquiera ver a tu hermana. Tengo una mente que vuelo. ¿Qué digo? Tengo una fe que vuelo. Pero tu mente no puede ver a tu hermana porque la desnuda. Con esa disparidad no se camina. Porque óigame una cosa, a ti te cae el espíritu de fe, pero sin tu mente renovada Él no permanece. Porque tu razón colabora con tu fe. Te lo vengo diciendo, hijo. Tu razón colabora. Entonces, ¿qué hace la palabra? Que es tu punto de justicia. Une tu razón con tu fe, pero no en el dominio de la razón, sino en el dominio de la fe. Oh, usted no me creyó eso. ¿Sabe por qué usted no me creyó eso? Porque siempre se nos dice que la fe niega la mente y la fe va en contra de la mente. No. La fe, óigame, la fe en el punto de equilibrio, que es la palabra, que es la justicia, hace que tu fe se renueve, tu mente se renueve. Y al tu mente renovarse, empieza a pensar en lo puro. ¿En lo qué? ¿Sí me puedes poner ese texto, Marín, en el... Vamos que tú puedes, Marín. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo sin una mente renovada? Fantasía, diga fantasía. ¿Qué tengo sin una mente renovada? Fantasía de espiritualidad. Porque no hay una mente renovada que pueda pensar según la fe que yo tengo. Por eso es que hay gente que sale de la iglesia con una fe tremenda porque oyó la palabra y dijo: la recibí, ahora tengo fe. Pero cuando la fe necesita la colaboración de la razón para pensar en lo bueno, para pensar en lo que viene, para poder crear imágenes de fe que atraigan la respuesta, no lo consigue. ¿Por qué? Porque hay una mente sin renovación.
que la gente siempre dice, oye, yo creo eso, pero yo no sé, yo siempre tengo pensamientos malos. O es la gente que siempre dice, yo sé que Dios me lo puede dar, pero yo pienso que no me lo va a dar. Ahí hay un choque razón-fe. ¿Qué hay allí? Razón. Entonces hay una cosa en ti. Oye, hijo, entiéndeme esto. En ti hay dos medidas: una medida de fe y una medida de razón. ¿Qué hay? Dos medidas: una medida de fe y una medida de razón. Entonces, ¿qué es lo que hace que una de las dos tome el timón? Recuerda que un día te dije que cada vez que tú tienes una situación difícil, vienen los dos: la razón y la qué. Entonces, tú tienes una medida de la fe y tienes una medida. Usted no se da cuenta que hay gente que razona más rápido que otros, porque su medida de razonamiento es, ajá. En cambio hay otros que para razonar, razonan poquito. Tú los ves y tú crees que están sacando una cuenta y están sacando el 2 más 2. Y tú crees que están sacando un Newton, una cosa de esa. Y lo que único que están analizando es cuánto es 2 más 2. Y lo están razonando y después al rato, como a la media hora, le dicen, son 4, Luis. Porque su capacidad de razonar es. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Pregúnteme, ¿qué es lo que necesito? Ahora yo le respondo: renovar la mente. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Usted sabe por qué usted se va sin fe muchas veces. O la fe es como que cae en usted y sale por otro lado. Porque lo que cae en su corazón sale por su mente. No me entendió eso. Se lo voy a repetir. ¿Sabe por qué usted se siente vacío en la semana de lo que recibió el domingo? Porque lo que cae en su corazón usted lo deja escapar por su mente. Y usted tiene que bloquear su mente para que no escape su fe. Yo dije, tiene que bloquear su mente para que no escape su fe. Porque muchas veces la mente se convierte en el hueco por donde escapa mi fe. ¿Por qué? Porque no la he renovado. Entonces recibo mucha palabra, recibo mucha revelación, recibo mucho espíritu, pero tengo una mente sin renovar. Y la gente que tiene una mente sin renovar es porque escucha la palabra de fe, pero no la lee. Usted no se ha preguntado por qué se escribió la palabra. Usted no se ha preguntado por qué la palabra no siguió de boca en boca y hablada y hablada. Porque hubo necesidad de escribirla. Porque al escribirla usted la lee. Al leerla y a pasarla por los sentidos físicos que usted tiene, logra topar en la mente y logra calar en la mente y logra convertirse en depósito en su mente. Y al estar depositada en su mente, pero después de venir de su corazón, usted puede renovar su mente. Voy a tener que volver a explicar lo de la semana pasada. La palabra, para poder renovar la mente, tiene que venir del corazón. Por eso es que la palabra se recibe primero. ¿En dónde? ¿En dónde? Si la baja de la mente al corazón no hay nada. Pero si la sube del corazón a la mente hay renovación. Por eso es que la palabra se recibe. Por eso es que la palabra misma manda a que la recibas en el corazón, la medites, la guardes, la tengas allí. ¿Para qué? Para que cuando la subas a tu mente, a renovar tu mente haga o tenga el cambio que le trae la palabra. Por eso es que no es de aquí a aquí. No es así. Es. ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo? De corazón. De corazón. Entonces no me traigo la palabra de aquí a aquí, porque entonces lo que soy es un gnóstico. Todo es la mente. Todo está en la mente, dicen los gnósticos. Todo está en la mente. Si piensas mucho, harás mucho. No. Es de aquí a aquí. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Tu mente se fija en tu problema, tu corazón se fija en tu respuesta. Tu mente está puesta en lo que estás viendo, tu corazón está puesto en Dios. Entonces hay un choque entre tu mente. Entonces tú tienes que uno de los dos tomar el control. Y lo mejor es que tu fe tome. Que tu fe tome. Que tu fe tome. ¿Sí me siguen? Cuando Israel llegó al Mar Rojo,
El Señor hizo lo que hace con todo creyente: lo coloca en medio de un abismo, lo cerca. ¿Sabes qué hace el Señor con tu sentido común? Lo cerca, lo rodea, hace que tu sentido común no tenga salida, para que como las películas esas donde se aparece el héroe, tu fe aparezca. El Señor hace que tu sentido común, tu razón se rodee. Moisés tenía mucha fe, venía de los milagros, venía de la cosa, pero cuando estaba enfrente del Mar Rojo, el ejército de Faraón detrás de él, el tiempo acabándose, el pueblo quejándose, ¿sabe qué dijo Moisés? Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dijo: hay gente que está preguntándole a Dios qué hacer cuando su fe sabe qué hacer. Le voy a repetir eso. Hay gente preguntándole a Dios qué hacer cuando su fe sabe. Por eso fue que el Señor le dijo a Moisés: Moisés, avanza. Le dijo avanza. Y Moisés sabía que frente a él estaba ¿el qué? Pero él tomó su razón, su sentido común, ¿y qué hizo? Lo puso a cooperar ¿con qué? Con su fe. No puso su razón a que la fe cooperara con su razón, porque la razón decía que enfrente estaba ¿el qué? Entonces, si enfrente estaba el mar, yo no podía pasar caminando. Ahí está el problema de muchos. Enfrente tengo el mar, ¿cómo paso? ¿Cómo paso? Y la fe dándole cachetada: entrégame el control. Y el sentido común dice: no se puede pasar, y se siente en la mesa, en el escritorio, y siéntate ahí que te voy a enseñar. Cuando hay un mar frente a uno, el mar es profundo, tú puedes nadar mucho, pero el mar es muy largo, te vas a ahogar. Y entonces tú dices con la cabeza, como un buen alumno de la razón: es verdad, razón, tú tienes razón. Y la fe agarrándote por la camisa para levantarte del pupitre de la razón, para decirte: entrégame esta cosa a mí, que yo sé pasar este mar. Entonces tú diciéndole a la razón: ¿sabes qué razón? Tú tienes razón. Y en esto de tener la razón, no hay otro que tenga la razón como tú. Así que razón, en esto de la razón, tú tienes la razón y yo voy a seguir mejor la razón. Y la fe: entrégamelo. Y la fe: dame el control. Y la fe: entrégamelo. Y la fe dándote cachetada a José. Pa, 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 pa. Y José: es que ya tiene razón. Dile que está a tu lado: fe o razón. No, dile: fe o razón. Dile: fe o razón. Y le soy sincero, mis hijos, le soy sincero: a un inconverso se le hace más fácil a veces creer que al creyente. Mira, a veces a las cruzadas de los evangelistas vienen los mundanos por su sanidad, por su milagro. Se sanan, salen en dos piernas, eran paralíticos y salen caminando. Y le preguntan: ¿para dónde vas? Me voy a pecar. Creyeron para irse a pecar. Y los evangélicos no creen para servirle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el mundano viene con un punto de justicia. Jesús me sanó y me va a sanar. Viene, agarra su punto de justicia. No le interesa el pecado que tiene, no le interesa la debilidad que tiene, porque él viene con un punto. Con un punto. Los creyentes no consiguen su punto de justicia. Y les digo: usted no ha visto nunca a los creyentes explicando. No, tú sabes, hay uno que dice: no es la voluntad de Dios que yo esté sano. Y déjame explicarte por qué. Yo enfermo sirvo más para Dios que sano. Y uno le pregunta: ¿y eso? ¿De dónde sacaste eso? Y dice: porque fíjate, enfermo en el hospital. ¿Cuándo yo iba a ir al hospital? Bueno, pero ¿por qué no vas sano a predicar al hospital? Santo. ¿Tenías que estar enfermo para predicar en el hospital? Pues no. Entonces, óigame una cosa: yo no puedo pensar en mi razonamiento que le voy a funcionar a Dios aquí.
yo le tengo que funcionar a Dios. ¿En dónde? Entonces mi fe tiene que dominar la escena. ¿Qué tiene que suceder? Mi fe tiene que dominar. A mí, yo cuando hablo de fe, yo no puedo ignorar a la Sirofenicia. Créanme que yo no puedo ignorar a esa mujer, porque esa mujer es una brava. Primer round, eres una perra para el piso. Primer round. ¿Cuál fue el primer round? A la lona. Se paró en cuenta de 9. Segundo round. No está bien darle ¿lo qué? El punto de justicia de la Sirofenicia era muy pequeño, porque ni siquiera se consideró hija. Usted es un hijo de Dios. Su punto de justicia, ¿sabe qué es? Es que usted es coheredero con Cristo. Eso equilibra el universo a su favor. La Sirofenicia tenía un punto de equilibrio y era un punto de justicia bien chiquito. Ella dijo: está bien, no soy hija. Pero mira lo que apeló. Dijo: pero ¿sabes qué? ¿Cómo? Yo no creo que aquí haya alguien que sea menos que la Sirofenicia. Se lo voy a repetir: yo no creo que aquí haya alguien que sea menos que la Sirofenicia. Aquí todos son hijos. Aquí todos son hijos. La Sirofenicia no tenía revelación de hijo, por tanto su punto de justicia era chiquito. El tuyo es grande. Yo dije: el tuyo es grande. Yo dije: el tuyo es grande. Por eso cuando tú te metes a orar y a creer, tu punto de justicia es. Por lo tanto, tu razonamiento debería ser a favor de tu fe, porque la palabra hace que tu razón se incline hacia tu fe. Yo tengo que terminar con esto, porque de verdad, usted tiene hoy, usted le estoy dando hoy. ¿Sabe qué le estoy dando yo hoy a usted? ¿Sabe qué le estoy dando? Le estoy dando una herramienta de poder. ¿Sabe cómo se llama? Se llama fe con revelación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Por lo menos usted supo hoy que su fe no está peleando con el diablo. ¿El diablo tiene algo que darte a ti? Pregunto, ¿el diablo tiene algo que darte a ti? Entonces, ¿tu fe está creyendo a favor de que el diablo te dé algo? ¿Tu fe está creyendo a favor que el reino? O sea que tu pelea es ¿con el quién? Jesús dijo: mira, de aquí en adelante el reino sufre violencia. ¿Qué dijo? Y dice: y solo los violentos. O sea que mi fe tiene que ser una fe violenta. Yo dije: una fe violenta. Una fe que arrebate. Una fe que pelee. Una fe que no se rinda. Una fe que reclama. Por eso es que Jesús, cuando dio el ejemplo, no dijo que la viuda fue a buscar a otro lugar, fue a buscar donde estaba el juez. ¿A dónde fue? ¿Dónde quién? Y el juez era injusto, era una parábola. Pero óigame, mi fe no va a un juez injusto, va a un juez justo. Entonces mi fe está peleando a favor de mi causa. ¿Para qué? Para que el reino se manifieste a mi favor. Por eso es que cuanto más fe yo recibo y cuanto más palabras yo recibo, el reino se inclina hacia mí. Y entonces Jesús dijo: el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién lo había traído? ¿Quién lo había traído? ¿Quién lo había traído? ¿Con violencia o sin violencia? Con violencia o sin violencia. Nadie trae el reino a la tierra sin violencia, porque el reino es violento. Y la gente de fe que tiene una fe de violencia trae el reino, pero lo trae. ¿Cómo lo trae? ¿Cómo lo trae? Por eso es que yo no creo en un cristianismo sin oposición. Porque cada vez que el reino se manifiesta hay violencia. Diga: hay violencia. Diga: hay violencia.
Entonces yo no puedo pretender que va a haber algo que me va a ser entregado y no va a haber ningún tipo de oposición. Mi fe pelea con el reino, pero mi razón enfrenta al enemigo. Esa le pasó por encima. Le dije que la razón colaboraba con la fe. Entonces tu fe pelea con el reino y tu razón. ¿Y qué trae tu razón? Justicia. ¿Qué trae tu razón? ¿Qué trae tu razón? Entonces, ¿qué hablas tú? La palabra de justicia. Entonces tu razón enfrenta al enemigo ¿con qué? Con la palabra de justicia. Así que cuanto más manejas tú la palabra con fe y cuanto más la oyes con fe, tu razón colabora para tu victoria en el sistema. Entonces no puedo venirle al diablo a decirle al diablo: diablo, tú te vas porque tú sabes, diablo, que te vas. No, tu razón tiene que traer. Tu razón tiene que traer justicia. Y la justicia está. La justicia está. ¿En dónde? Entonces no voy a ir ahora a Dios sin justicia, ni voy a enfrentar al diablo sin justicia. Cuando Jesús se enfrentó al diablo, lo enfrentó. ¿Qué tenía? Tenía justicia, dígale, tenía justicia. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Él no lo enfrentó con su fe, lo enfrentó. Diga, con la justicia, no le dé miedo. Yo sé que esto es nuevo porque la religión no predica esto así. Pero Efesios capítulo 6, nunca usted consigue la fe atacando al diablo. ¿Usted consigue la fe atacando al diablo? Usted no ha leído Biblia. Por eso tengo resistencia con lo que le estoy enseñando. Porque cuando usted lee Efesios capítulo 6, usted se da cuenta que lo que tiene el creyente en la mano no es fe. ¿Es qué? Diga justicia. ¿Qué es lo que tiene en la mano? ¿Qué es lo que tiene en la mano? Entonces la única arma para atacar es ¿qué? ¿Es qué? Con la fe se apagan dardos, pero con la palabra, que la justicia, se ataca. Por eso usted nunca ve al creyente armado atacando con fe. Lo ve atacando con Usted nunca ve a Jesús diciendo: yo tengo fe, diablo, yo no te voy a decir nada, tú sabes que tengo fe. Usted ve a Jesús así en Lucas 4: yo tengo fe, el diablo se tiene que ir, yo tengo fe. Tu fe necesita tu razón colaborando, y tu razón necesita justicia. ¿Qué necesita tu razón? ¿Qué necesita? Por eso fue que Jesús no atacó con la fe, atacó ¿con la qué? Con la palabra de justicia. Entonces nosotros a veces creemos que no, si yo tengo fe, el diablo se tiene que ir. Exacto, tú tienes fe para bregar con el reino, pero tu razón necesita tener justicia para pelear contra el enemigo. Entonces nosotros a veces decimos: no, pero eso no importa porque yo tengo fe, y al tener fe ya el diablo se va a ir. ¿Y dónde está la justicia de tu fe? Este es para la gente que no lee Biblia. No, yo no leo Biblia, yo vivo con la palabra que me da papá los domingos. Ciertamente usted puede vivir con la palabra de los domingos y con la de los miércoles, pero hay algo: usted necesita justicia. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesita? Justicia. ¿Y dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? Entonces, si yo tengo palabra, tengo. Entonces, si tengo justicia, soy justo. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Ahora sí puedo vivir por fe. ¡Ey! Ahora sí puedo vivir por fe, porque tengo. Y el que tiene justicia y puede. Hay gente que no puede vivir por fe porque no tiene. Entonces, si usted quiere vivir por fe, ¿cuántos quieren vivir por fe? Usted tiene entonces que tener. ¿Qué necesita? Yo no sé, vale. Sigo. Seguro. ¿Usted está seguro de eso? Esto es así, mire, mis hijos, esto es así, tan sencillo como esto. El pecador que peca y no lo sabe necesita la gracia. Pero el pecador que peca y lo sabe
necesita la misericordia. Es lo mismo de lo que le estoy hablando. El pecador que peca sin saberlo necesita. El pecador que peca sabiéndolo necesita. Eso es todo lo que le estoy hablando. Eso es todo, mis hijos. Razón y fe. Razón colaborando con fe y no fe colaborando. Entonces la gente que no recibe hasta ahora es porque su razón, su fe está colaborando con su razón. Usted sabe que la religión es tratando que la fe colabore con la razón. Santo. Diga, eso es religión. Por eso usted se da cuenta que la religión siempre está diciendo: vístete así, vístete asado, vístete sancochado, vístete de esta manera, haz esto, no hagas el otro, cuidado con esto, cuidado con aquello, porque es la razón. Y entonces la fe tratando de colaborar con la razón. Hazlo así, te saldrá así, hazlo así. Entonces siempre la religión tiene una fórmula. Usted no se da cuenta que la razón tiene una fórmula. La fe tiene un punto de justicia. ¿Qué tiene la fe? ¿Qué tiene la religión? Fórmulas, métodos, estrategias, liturgia. Si tú lo haces así, si tú lo haces asado, por lo menos si tú dices 4 veces gloria a Dios mientras predicas, va a venir Dios. Eso no es justicia. Eso es justicia. Eso es justicia. Dios mío, la Biblia no dice que si dice 4 veces gloria a Dios se va a aparecer el mago Dios. ¿Verdad que no? La Biblia dice que un corazón contrito nunca el Señor lo echará afuera. Así que para que estar adentro de la presencia del Señor hay que tener un corazón. Esa es mi fe con justicia. ¿Ese es qué? Termino, mis hijos, termino. Termino para que usted dijera eso. Yo voy a terminar para que usted dijera eso. Usted le ore a Dios y dijera eso. Porque yo sé que ese bocado está grueso. No le voy a hablar de otra gente, le voy a hablar de nosotros. ¿De quién le voy a hablar? ¿De quién? Yo no le puedo hablar a usted de la fe que tiene otro. Yo le voy a hablar de la fe que tenemos nosotros. Nosotros queremos conquistar Miranda. Yo dije, nosotros vamos a conquistar Miranda. Nosotros vamos a conquistar y vamos a sacudir esta ciudad. Ahora bien, yo necesito tener ¿qué? Y que mi fe tenga justicia. Y que mi justicia tenga la razón colaborando. Entonces, yo no puedo decir que vamos a conquistar Miranda cuando no estamos evangelizando, cuando no estamos discipulando. Entonces, yo tengo una fe, pero cuando discipulo y cuando evangelizo, entonces tengo justicia. ¿Qué tengo? Por eso fue que el apóstol Santiago dijo que la fe sin obra, porque la fe necesita justicia. Y la obra de la fe no es otra cosa que justicia. Por eso es que él dijo que la fe sin obra es que es muerta. La vida de la fe está en la justicia de la palabra. Así que nunca tendrás una fe viva si no tienes la justicia de la palabra. Por eso Romanos 10:17, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 10:17? Se lo estoy diciendo desde hace ratote. El justo vivirá. También dice Romanos que no es por fe, que digo, no es por vista, sino, no es por vista. Vamos a dar gracias. Dijera eso. Vamos, cierra tus ojos y dale gracias a Dios por la palabra.